Vamos a mirar. Perfecto, listo, ya está grabando. Entonces lo que vamos a hacer a partir del reto que desarrollamos en el día de hoy, vamos a explicar las principales características de una tabla de amortización básica, de una tabla de amortización la más sencilla, digamos la tabla de amortización base que nos va a permitir tener una mejor comprensión de las otras que vamos a seguir viendo en el curso. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, Dani, primera sería cuota constante. ¿Listo? Cuota constante. ¿Listo? Y pone ahí paréntesis para que sea coherente con la tabla que tienes ahí, pon pagos, ¿cierto? Porque esa es la columna pagos, la que tienes ahí. Entonces pon una pequeña explicación ahí, 2 puntos. Todas las cuotas son iguales desde 1 hasta n. En este caso, muchachos, ¿qué sería 1? Sería, perdón, ¿qué sería n? Sería 8. Listo, ponlo en español, por favor, Dani, ahí. Cuotas. A mí también me pasa, no te preocupes. Ah, Lo escribe uno como en portuñol. Ajá, exactamente. Todas las cuotas son iguales desde 1 hasta n. Segundo, segundo, el saldo final es igual a 0. Y pon ahí en la anotación, S sub n es igual a 0. Es igual a 0, ajá. Correcto. Dani, selecciona la n, porfa, yo te explico algo acá. Ah, pero aquí estamos pero es que es virtual, pues es en línea, entonces es un poco más complicado. Sí, es un poquito más complejo, pero si tú presionas control 1, es como si lo presionaras en Excel normal. ¿Sí? No, Ah, no, no, no. Vale, listo. no. Muy bien. Listo. Entonces saldo final igual a 0. ¿Qué estamos diciendo, muchachos, en saldo final igual a 0? Pon ahí una notacioncita y ponga A. No, ahí mismo, abajito. Abajito, Si ok. ponga A. Si S sub n es mayor a 0, ¿qué pasa, muchachos, si S sub n es mayor a 0? No terminé de pagar la deuda. No he terminado de pagar la deuda, ¿es correcto? Listo. Entonces eso quiere decir que la tabla de amortización tiene algo que todavía hay que organizar. Entonces, ahí donde los números, muchachos, le empiezan a hablar a uno. Ahí donde yo insisto que los números hablan y hay que entender el lenguaje de los números en el contexto donde los estemos revisando. En este caso, en el contexto de la ingeniería económica y la matemática financiera, si el saldo es positivo en la tabla, me está indicando que el prestatario no le ha terminado de pagar al prestamista el capital. ¿Vale? B, hagamos escenario B, que es el escenario contrario a ese. Si S sub n es menor a 0, ¿qué pasará en ese escenario, muchachos? Ya se pagó la deuda. Pagó Mm, más de lo que, pagó más de lo que. Pago más de lo que debe, ¿es correcto? O sea, le prestaron 100 millones y pagó 120. Listo. Pagó más de lo que debía. Listo. Muy bien. Muchachos, tengan en cuenta algo acá. Cuando decimos que pagó más de lo que debía en ese sub n menor a 0, se refiere al capital. ¿Listo? Al capital. Al capital. Vale. Esos son los escenarios. Vale. Esos son los 3 escenarios que podemos plantear ahí. El primero, el 2, el A y el B. Listo. Tercero. Mire este tercero tan chévere. Eh, Pongamos ahí. Amortización. Pon ahí, amortización. Parte de la cuota que permite, mejor, parte de la cuota que permite disminuir el capital adeudado.
¿Listo? Es decir, muchachos, aquí estamos partiendo bajo el contexto que una cuota de un crédito se compone de dos variables, ¿cierto? Se puede componer de varias, pero en especial de dos. Una es la amortización y otra son los intereses. ¿Listo? Amortización y los intereses. La amortización también es conocido, pone aquí en amortización, pone paréntesis, abono a capital, que también se le llama abono a capital. La amortización, muchachos, en el contexto de la ingeniería económica y las matemáticas financieras, la amortización hace referencia a la parte de la cuota que me ayuda a disminuir el saldo de la deuda. ¿Listo? O la parte de la cuota que me ayuda a disminuir el saldo de la deuda. ¿Por qué hago énfasis ahí? Porque la amortización, si estuviéramos en una clase de contabilidad, ¿a qué puede ser referencia? A depreciar los activos intangibles. A depreciar a la amortización de los activos intangibles. ¿Listo? Entonces, ojo, dependiendo del contexto en el que yo use la palabra, eh, dependiendo del contexto en el que yo use la palabra, significa una cosa o significa otra. Entonces, si estuviéramos en amortización, perdón, si estuviéramos en contabilidad, haciendo análisis de estados financieros, hace referencia a la amortización de los intangibles. ¿Listo? Como estamos en el contexto de ingeniería económica, la amortización hace referencia a la parte de la cuota que me ayuda a disminuir el saldo de la deuda. Regálenme un segundito aquí, muchachos, estoy buscando algo acá. Que ese tipo de palabras tienen un nombre. Listo, muchachos. Este tipo de palabras son palabras homónimas. Listo, homónimas. Según la Real Academia de la Lengua Española, homónima dice, dicho de una palabra que se pronuncia como otra, pero tiene diferente origen o significado. Listo, y aquí ponen una como haya y haya. También puede ser una palabra homófona. Homófona hace referencia a que suena lo mismo, pero diferente el contexto en el que se esté utilizando tiene cierto significado. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí al caso de la amortización, mira lo que vamos a hacer. Pon al final, Dani, pon sum, escribe así sum para identificar que es una sumatoria, porque no podemos ahí agregar. Ahí podríamos agregar, Dani, el símbolo de la sumatoria. Profe, yo creo que no. Dale en insertar. A ver si aquí nos permite. Ah, no. Mm, Listo, entonces no hay problema. Entonces, la sumatoria de A sub T, A minus, ujú, pon la minúscula, porfa, minúscula. A sub T, paréntesis. Es que paréntesis, espacio, perdón, espacio. No sé cómo ponerlo acá. No, no Profe, sé. me dice, yo lo pongo que yo soy directamente en el documento. Ah, ¿quién habló ahí, muchacho? No, no vi. Profe Mariana, yo hago Mariana. parte también del grupo de Daniela, entonces yo soy en el documento Vale. No, directamente. lo que quiero poner ahí es la sumatoria de la amortización de A sub T desde 1 hasta N. Dani, salte de la celda para yo copiarlo. Ah, pero no me va a ponerlo como ecuación. Sí, por eso no Profe, sé. no me deja agregarlo como ecuación. No, vale, no importa, no importa, no hay ningún problema ahí. Listo. Lo importante es que en esta partecita, a lo menos, mírala ahí. Mari la mueves un poquito. Profe, de 0 a N,
de 1 a n. Así. Ajá, correcto, correcto, correcto. Así es. De 1 a... No, pero es al revés. Ay, sí, perdón. Ok, desde donde pusiste 1, desde i igual a... Donde i igual a 1 hasta n. Ajá, ok. Listo, espérate aquí un segundito. Listo, entonces, ¿qué estamos diciendo ahí, muchachos? Aquí estamos diciendo, partiendo del concepto que la amortización es la parte de la cuota que me ayuda a disminuir el saldo de la deuda, ¿cierto? Partiendo bajo ese concepto, si yo sumo todas las amortizaciones, ¿eso a qué debería ser igual? ¿Al valor del préstamo total? Al valor del préstamo. Entonces, si quieres, haces esa probita por ahí en alguna celda. Y aquí en esta sumatoria que pusiste, cambia porfa también t igual a 1. Ya voy. Cambio profeta igual a 1, ¿por qué? No, no, así está bien, así. Es que así, así deberíamos de presentar la sumatoria. Eso, entonces mírala ahí. Y aquí en esta celdita, en la J44, la J44, Sí. listo, ahí vuelves y pone ahí igual. Y en la siguiente, en la K44, eso, ¿por qué no No no, puede, profe. no, 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 pone enter, enter. No, 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 sí, es simplemente el símbolo igual, eso. Ahí, eso, y ahí haces la suma para que te dé 4,5 millones. Es correcto, eso es lo que queríamos hacer ahí. Listo, entonces miremos muchachos, ¿qué estamos comprobando acá? Que si yo sumo los pedacitos de las amortizaciones, si yo sumo los pedacitos de las amortizaciones de todo el plazo del crédito, eso tiene que ser igual al saldo, al valor que me prestaron, ¿cierto? Mírenlo ahí, 4,5 millones. ¿Vale? ¿Alguna duda, muchachos, con ese tercer punto? ¿Ninguna? Ok, cuarto. Entonces ponemos ahí cuarto. Cuarto, listo. Entonces, cuarto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, pon lo siguiente. Ponlo así. FCD. FCD traduce flujo de caja de la deuda. ¿Listo? FCD. Listo. No, no hemos terminado todavía eso. Ah, bueno, lo vas a poner ahí. Sí, sí, ponlo ahí. Ponlo ahí, no Sí. hay problema. Sí, ponlo ahí. Listo. Listo. Arroba. Listo. En finanzas, cuando ponemos así un flujo de caja seguido de la arroba, esa arroba me está diciendo que ese flujo de caja lo voy a descontar a una tasa determinada. Entonces, en este caso, perdón, me quedaría ante el flujo de caja de la deuda descontado al KD, es decir, al costo de la deuda. Ajá. Eso tiene que ser igual a qué, muchachos. Si yo calculo el valor presente, recordemos que cuando yo descuento flujos de cajas, porque lo estoy trayendo a presente, ¿cierto?
Entonces, si yo le calculo el valor presente al flujo de caja de la deuda, eso tiene que ser igual a ¿qué? A lo que me prestaron. A lo que le prestaron, correcto. Entonces ahí, valor del préstamo. Y hagamos la prueba. Pero ya voy un momentito. Entonces los sumo todos, ¿cierto? Correcto. Todos los pagos. Pero, ah, ojo, los vamos a descontar. Entonces, cuando los descontamos, qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, sugerencia, vamos a realizar una columna que se llame flujo de caja de la deuda, porque esa columna no la tenemos todavía. Entonces, ponemos ahí FCD. Listo. Entonces, lo hacemos desde la perspectiva, podemos hacerlo desde la perspectiva del prestamista o del prestatario. Mi sugerencia es desde la perspectiva del prestamista, es decir, desde el banco. Este flujo de caja de la deuda va a representar los movimientos de efectivo durante el plazo del crédito o los movimientos de dinero durante el plazo del crédito. Entonces mi pregunta es acá. Mi pregunta es, ¿cómo se comportan estos movimientos de dinero en estos 8 meses? Entonces, ¿cómo? Perdón, en estos 8, esos son meses, ¿cierto? Sí, en 8 Son Trimestres. trimestres. trimestres, perdón, en estos 8 trimestres. O sea, es decir, ¿qué pasa en cero? Si yo estoy desde la perspectiva del banco, ¿qué pasa en cero? Tengo una salida de 4.500.000. Ajá, antes sería negativo. Negativo y 4,5. Listo. ¿Y qué sucede entre 1 y 8? Voy teniendo pagos iguales, Ujú. Entonces, ¿y son qué, positivos o negativos para el banco? positivos. Listo. Ajá, correcto. Y ahí es correcto. Por ejemplo, esta columna que acabamos de crear ahí es la columna del flujo de caja de la deuda. Listo. Y va a representar la, va a representar los movimientos de efectivo para el banco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Para el cuarto. El cuarto me dice que el flujo de caja de la deuda descontado al costo de la deuda tiene que ser igual al valor del préstamo. Quiere decir que tiene que ser igual a estos 4,5 millones que aparece por acá. Entonces, vamos a comprobarlo. Bájate un segundito, por favor, Dani, y pongámoslo en la celda, en la J48. Ahí, ajá. Entonces, igual o más BNA. Vamos a empezar a utilizar, muchachos, esta función. Más adelante les voy a explicar la diferencia, pero eh, eh, en finanzas se utiliza mucho la función BNA, más que la BA. ¿Listo? Luego les voy a compartir el detalle de por qué se utiliza más la BNA que la BA. Entonces, en principio me pide la tasa, punto y coma. Y miren, muchachos, que la función me pide, quédate un segundito, Dani, ahí, porfa. No sé si lo ven aquí arribita. Aparece valor 1. ¿Listo? Valor 1. ¿Qué quiere decir, muchachos? Valor 1. Flujo de caja 1. ¿Listo? Flujo de caja 1. Flujo de caja 1. Y ahí seleccionas todo ese vector. Es correcto. Y cierras paréntesis. Muchachos, el J36 es el inicio del vector y el J43 es el final. ¿Listo? Entonces, mira, aquí comprobamos. ¿Listo? Aquí comprobamos que las cuotas descontadas a valor presente
Ojo, ahí dije una redundancia, de hecho. Las cuotas descontadas son iguales a 4,5 millones. ¿Vale? Bueno, muchachos, para terminar la clase, hay otra quinta que se las explico la próxima clase. Pero antes de terminar la clase, o quiero que con esto mejor terminemos la clase. Quiero que terminemos la clase con esto. Ojo, les voy a hacer, les voy a hacer 5 preguntas. ¿Listo? Les voy a hacer 5 preguntas. De esas 5 preguntas, cuando yo diga, o sea, yo les voy a decir, por ejemplo, reconoce la reinversión de los intereses. Yo les voy a decir eso. Y les voy a decir las opciones. Cuando ustedes escuchen la opción correcta, paran y me dicen, profe, esa es. ¿Me hice entender? La metodología sí, profe, pero ¿qué sería la reinversión de los intereses? Ah, no, por eso es lo que yo les voy a decir. O sea, yo les Ah, voy a decir bueno, las opciones y ustedes me van a decir cuáles de esas opciones se ajusta más a la respuesta. listo. Listo. Ojo, pues que aquí no les quiero mostrar porque quiero que se concentren y pongan a volar la imaginación y me digan, profe, ojo que esa es. Listo. Entonces, primero, Listo. reconoce la reinversión de los intereses. Afecta los pagos restantes del crédito. Afecta todos los pagos del crédito. Afecta todas las cuotas del crédito. Aumenta el saldo del crédito. Interés compuesto. Interés compuesto. Interés Interés compuesto. compuesto. Uno aquí no puede hacer encuestas, ¿cierto? En Zoom. No, en esta versión de Zoom no puede ser una encuestas. Pero en Telegram sí. Ah, en Telegram, sí, sí, señor. En Telegram, sí. Ah, bueno, hagamos una cosa mejor. Déjeme, yo se los hago por Telegram. ¿Listo? Dejo de compartir pantalla, profe. Sí, por favor, Dani. Espera, antes de que deje de compartir pantalla, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hizo Daniela? ¿Alguien tiene alguna duda adicional del reto? Profe. ¿Está bien? Sí, señor. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces, Dani, Sí, profe. ya puedes dejar de compartir pantalla ahí. Listo. Y esto se los comparto hago como tipo encuesta en, ¿en qué? En Telegram. Acá miremos. Profe, me perdí. ¿Cómo me salgo? Ah, ya. Listo. Y ponme porfa como host otra vez, por favor. Claro. Bueno, entonces muchachos, hablamos aquí un poquito. Yo voy a terminar